Muy buenas tardes, distinguido público, damas, caballeros, que nos hacen el favor de vernos cada 8 días en nuestro programa, La Historia Prohibida de la Humanidad. Hoy tenemos el gusto de empezar nuestra tercera temporada, y este es nuestro primer programa, obviamente, en donde vamos a iniciar un nuevo libro, una nueva historia, que se llama, aquí está el libro, El Poder del Mito, cuyo autor es el prestigiado historiador Joseph Campbell, considerado por una buena cantidad de intelectuales en Estados Unidos desde hace años como el mejor historiador norteamericano, así como Spengler es el alemán y Arnold Toynbee es el inglés. En este caso nos vamos a ocupar de la obra, una de las obras de Joseph Campbell, que es El Poder del Mito. Esta obra fue, y se hizo famosa, fue grabada, filmada en 6 partes, ¿sí? Entrevistaron a ahorita voy a explicar bien sus actividades de él, quién fue, ya falleció. Entonces, él fue, repito, considerado el mejor historiador norteamericano. Y tanto así que un comentarista de televisión, de radio, etcétera, que se llama, que yo creo que vive todavía, Bill Moyers, le hizo esa entrevista amplísima en un rancho de nombre Skywalker, pero lo interesante, ahí tiene muchas cosas interesantes, aparte de lo que está en esta obra, y me voy a permitir narrárselo rápidamente. Este rancho está en California, al norte de California, pero es un lugar que el productor pues invitó a ambos a que se hicieran esta entrevista que pues para algunas gentes se volvió histórica. Bueno, con otros antecedentes vamos a dar inicio al primer pues capítulo. Realmente empezamos con el primer capítulo del Poder del Mito de Joseph Campbell. Bueno, el autor Joseph Campbell nació en 1904 y falleció en 1987. Fue un reconocido mitólogo, escritor, conferenciante y profesor estadounidense. Se destacó por su trabajo en mitología comparada y religión comparada. Conocido por su trabajo en mitología comparada y su libro El Poder del Mito, que es el que tenemos aquí, y vamos a narrarles, Campbell exploró los arquetipos y patrones universales que se encuentran en los mitos de diversas culturas y argumentó que estos mitos siguen siendo relevantes y significativos para la experiencia humana actual. Bueno, si él lo dijo, vamos a decir, en el periodo de principio del siglo hasta el 87 que falleció, pues quiere decir que 83 años, bueno, desde que nació, de vida que tuvo, pues estudió muchas cosas, como ya narré algo, y produjo una serie de documentos también. El documental al que me referí hace un momento se filmó en 6 partes, y el que lo hizo posible fue Bill Moyers, periodista y comentarista político estadounidense, en el que Campbell discutió los mitos y su relevancia para la vida moderna. Que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hablamos de los años 40, 50, creo que fue el epicentro de su obra. Bueno, decía yo que se filmó entonces. En esta entrevista, Campbell discutió los mitos
y relevancia para la vida moderna. Él dijo, hasta ahora es esto. Y al estilo Spengler, pronosticó, digamos, lo futuro. La serie documental y el libro, que es son ampliamente reconocidos por su capacidad para inspirar a los espectadores y lectores a reflexionar sobre el significado de la vida. La serie de entrevistas de Bill Moyers a Joseph Campbell, titulada El poder del mito, fue grabada en el rancho Skywalker del George Lucas, que ya expliqué, fue el productor de la serie. Hizo primero en Amazon, hizo 2001 Odisea del Espacio, pero pasado el tiempo hizo esta serie también donde participó Skywalker, ¿cómo se llama? Star Wars, la famosa serie Star Wars. Y se siguió con Indiana Jones también, ¿sí? Todo eso lo hizo. Entonces, esa serie de entrevistas fue grabada en este rancho, Skywalker, que recordarán los que vieron esas películas de Star Wars. Pues es el héroe, es el joven aquel que pelea con la espada del rayo láser, ¿no? Contra Vader, creo que se llamaba, de la máscara negra. Bueno. Este rancho, Skywalker, del propietario George Lucas, está ubicado en una zona rural cerca de Nicasio, California, en el county de Marin, o sea, al norte de San Francisco. ¿Sí? Es un lugar de trabajo y es un refugio para cineastas donde Lucasfilm, que es la compañía de este hombre, de George Lucas, desarrolla sus proyectos, incluyendo las películas de Star Wars e Indiana Jones. Para dar más datos de este lugar, está la Bahía de San Francisco, está aquí arriba este condado, y al sureste de este lugar está el Monte Graham en Arizona, a distancia de exactamente 979 millas entre el rancho de este Skywalker y los Montes Graham. ¿Por qué lo menciono? Se los menciono porque dentro de este mundo de aparente fantasía hay mucho sentido espiritual y se dan premoniciones y se dan, yo lo interpreto como avisos a la humanidad, un adelanto de lo que va a pasar. Si en el 2001 Odisea del Espacio presentó como adelanto el poder que las computadoras iban a tener sobre el hombre, en la actualidad está a la vista, y no nada más la de computadora, todo lo electrónico, como son los teléfonos, ¿sí? Que es un problema social, educativo. Los niños de 8 o 9 años ya traen el celular en la mano y lo manejan mejor que los mayores. Y el problema social es que los que sacan siempre ventaja de este tipo de cosas, los ventajosos y gente que pertenece al llamado, la plataforma de Green, el estado profundo, aprovechan para su provecho propio, económico y difusión, de acuerdo a las ideas que tienen estas gentes. ¿Y por qué digo Monte Graham? Monte Graham está al este de Phoenix, Arizona. Para empezar, es un lugar sagrado para los indios, por cientos de años para atrás. Los verdaderos pobladores de los Estados Unidos, de América. Entonces, ahí hay una puerta, en el orden espiritual, es una puerta sagrada. ¿Y qué sucedió en el Monte Graham? Pues sucedió que la NASA y el Vaticano se interesaron en este sitio sagrado y construyeron un observatorio. Pero lo más interesante es que mandaron construir,
fíjese, repito, NASA y Vaticano, un gran telescopio que costó pues X cantidad de millones de dólares y que ya expliqué el otro día el nombre de Lucifer. ¿Por qué lleva Lucifer? Pues por cada una de las piezas que compone ese gran telescopio. ¿Y por qué lo hicieron? Pues lo hicieron para localizar al planeta Nibiru, ¿sí? Ese planeta Nibiru se sabe históricamente, y todos aquellos astrólogos y astrónomos que nos escuchen seguramente conocen de esto. Se habla de 2 incursiones que tuvo al sistema solar hace 3.600 años y antes otro. Y se le atribuye, cuando hablamos de la Atlántida, se le atribuye a muchos científicos a que fue el causante, por la atracción que generó en el planeta Tierra, de aquellos maremotos, de aquellas separaciones de continentes, etc. Bueno, pero lo más interesante de este Monte Graham es que hay este observatorio y que al lado hacia al estado de Nuevo México, existe, pero una base secreta tanto de aviones militares como de ovnis, ¿sí? Y todo esto se descubrió gracias a 2 valientes que escribieron 2 libros que le hicieron llegar al Vaticano, precisamente, como diciendo, mira, aquí está tu gran secreto, aquí está descubierto por nosotros, que nos pasamos noches en el desierto y estuvimos filmando, captando todo, aquí está la verdad. Pues hizo popular aquello, ¿no? Tan popular que el Papa Benedicto y posteriormente Juan Pablo II los recibió al primero por el primer libro y al segundo por el segundo libro. Porque más adelante les enseñaremos estas obras. Pero como dato interesante es que la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano, estos señores pusieron 3 ovnis, cosa que le interesó a Juan Pablo II y los recibió y hablaron del tema, obviamente. Hay 2 libros, un poquito gruesos. Bueno, esa es la importancia de estos montes. Son varias cosas, ¿no? Pero por eso lo cito, porque tiene alguna conexión con el rancho de Lucas y con lo que se ha hecho en ese rancho. ¿Qué fue lo que hizo la obra de Lucas? La famosa Star Wars. Pues creó héroes, pero dejó ver el futuro, que ahora en la actualidad ahí está. Este señor que coopera en el gobierno actual de Estados Unidos, no me acuerdo, que es dueño de la compañía que hace cohetes, ¿sí? Que todo el mundo sabe que subió, llevó una cápsula y fueron a rescatar, pues hace 2 meses me parece, a 2 astronautas, hombre y mujer, que habían dejado abandonados allá el gobierno del presidente anterior, señor Biden. Entonces, esa compañía, que ahorita no recuerdo el nombre del propietario, Musk, sí, M-U-S-K, Musk, está y no está, según lo que se sabe, dentro del gabinete del actual presidente, señor Trump, no sé. Pero el hecho es que todo esto es consecuencia de aquello. ¿Por cómo? Pues esotéricamente en aquel tiempo, y es una realidad. De ahí la importancia de esto y el por qué nosotros como narradores que somos y también analistas, y lo he dicho también, pues casi investigadores, hemos dado con este tipo de cosas que no las descubrimos hace un mes, hace un año y 10 años. Este libro tiene con servidor mínimo 50 años, ¿sí? Entonces, estamos trayendo el pasado a la actualidad, para que ustedes, nuestros videoyentes, se enteren de las cosas. Por eso se llama la serie La Historia Oculta de la Humanidad, porque, por lo menos siendo modestos, creo que todo lo que les hemos traído, pues tiene muchos siglos,
¿verdad?, de antigüedad, pero la era moderna tiene secretos que los gobiernos de los países importantes y los seres importantes, hablando económicamente y políticamente, de este planeta, nos han ocultado a la humanidad. Entonces nosotros estamos revelando lo oculto. Esa es nuestra primera y principal intención. Bueno, vamos al grano, como decimos por acá. El mito y el mundo moderno, primer capítulo. Se dice, esto lo dijo Campbell, se dice que todo cuanto ansiamos es encontrarle un sentido a la vida. No creo que sea eso lo que realmente buscamos. Creo que lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, estar vivos. De modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más internos, o sea, privados, y así sentir realmente el éxtasis de estar vivos. Palabras del autor. Y empieza la entrevista que le hace este señor, ya dije, Moyers, a Campbell. Y la primera pregunta es, ¿por qué los mitos? ¿Por qué deberían interesarnos los mitos? ¿Qué tienen que ver con mi vida?, le preguntó el periodista. Le contestó Campbell y le dice, mi primera respuesta sería, adelante, vive tu vida. Es una buena vida. No necesitas la mitología del pasado. No creo que haya que interesarse en un tema solo porque digan que es importante. Creo más bien que el interés es algo que a uno lo atrapa de un modo u otro. Pero es muy probable que con una introducción adecuada la mitología te atrape. ¿Sí? Esto es dedicado a los historiadores, principalmente, ¿no? Te atrape. Y entonces sí, podemos preguntarnos, ¿qué puede hacer la mitología por ti si te atrapa? Uno de nuestros problemas en la actualidad es que no estamos familiarizados con la literatura del espíritu. Nos interesan las noticias del día y los problemas de la hora. Ya no les digo lo que aquí en mi país son las mañaneras. Es un programa de un canal del gobierno que todo de lunes a viernes inicia supuestamente a las 7 de la mañana. Y ahí se informa todo tipo de noticias, ¿no? Políticas, financieras, pero lleva un fondo político todo. Bueno, entonces uno de los problemas es estar interesados en las noticias del día y los problemas de la hora. Antes, tiempos pasados, una universidad era una especie de área herméticamente cerrada donde las novelas del momento no entraban a distraer la atención de la vida interior, o sea, de los estudiantes, y del espléndido tesoro que constituye nuestra gran tradición. Y empieza a hablar y nombra a Platón, Confucio, Buda, Goethe y otros que hablaron de los valores eternos que están en el centro de nuestras vidas. Y dijo, cuando uno envejece y todas las preocupaciones cotidianas han sido atendidas, persona se vuelve hacia la vida interior, se conoce mejor. Y bueno, si no sabe dónde está o qué es, lo lamentará. Antes, en tiempos pasados, sigue diciendo, las literaturas griega, latina y bíblica formaban parte de la educación de todo el mundo. Había más cultura, más interés por la cultura, por el saber. Ahora se han abandonado. Toda una tradición de información mitológica occidental se ha perdido. Antes, esas historias estaban en la mente de todos. Cuando una historia está en tu mente, puedes ver su aplicación a algo que ocurre en tu propia vida.
te da una perspectiva sobre lo que te está pasando. Con su desaparición hemos perdido realmente algo importante porque no tenemos una literatura comparable que la reemplace. Pues no. Está como la música clásica. ¿Quién ha vuelto a escribir obras como un Beethoven, un Mozart, un Bach, un Wagner? Pues no hay. Empezó a romperse todo esto, la época del mambo, del cha-cha-cha, del rock, etc. Cambió, pero ya no tenemos música llamada clásica que eleva el espíritu y ayuda a meditar, etc. Estos fragmentos de información en los tiempos antiguos que están relacionados con temas en los que se ha apoyado la vida humana, se han construido civilizaciones y se han alimentado las religiones durante milenios. Son el reflejo de problemas internos muy profundos, misterios interiores, umbrales de pasajes internos. Y si no sabes cuáles son las señales a lo largo del camino, tienes que hacerlo todo tú solo. Pero una vez que este tema te atrapa, está la sensación, a partir de cualquiera de estas tradiciones, de disponer de una información tan rica y vivificante que ya no querrás abandonarlo. Entonces entra el periodista y le dice a Campbell, de modo que contamos historias para tratar de ponernos de acuerdo con el mundo, que nos sirvan para armonizar nuestras vidas con la realidad. Y le dice Campbell, creo que sí, así es. Las grandes novelas, pueden ser maravillosamente instructivas. Cuando tenía 30 años y hasta los 40, James Joyce y Thomas Mann fueron mis maestros. Leí todo lo que escribieron. Los dos escribían en términos de lo que podría llamarse la tradición mitológica. Por ejemplo, la historia de Tonio. En el Tonio Kroger de Thomas Mann, el padre de Tonio era un comerciante próspero, un hombre importante en su ciudad, pero el pequeño Tonio tenía un temperamento artístico, así que se trasladó a Múnich, Alemania, y se unió a un grupo de escritores que se sentían por encima de los meros especuladores financieros y hombres de familia. Pues bien, ahí tienes a Tonio entre dos polos. Su padre, que ha sido un buen padre, responsable y todo eso, pero nunca hizo lo que quería en toda su vida. Y por otro lado, el joven que abandona su ciudad natal y se vuelve un crítico de esa clase de vida. Pero Tonio descubrió que él en realidad amaba a esa gente de su ciudad, y aunque intelectualmente él creía un tanto superior a ellos y podía describirlos con palabras crueles, de todos modos su corazón estaba con ellos. O sea, regresó a sus raíces. Pero cuando se marchó a vivir con los bohemios, encontró que estos eran desdeñosos de la vida, que no podía soportarlos tampoco. Así que los dejó y escribió una carta a alguien del grupo diciendo: admiro a esos seres fríos y orgullosos que se aventuran por la senda de la gran belleza demónica. Ah, caray, aquí ya agarren. Dice demónica por no ser del demonio, ¿verdad? Belleza demónica, y desprecian a la humanidad, pero no los envidio. Pues si hay algo que puedo hacer de un literato, un poema, es mi amor pueblerino a lo humano, a lo viviente y a lo común. Toda calidez se deriva de este amor, toda bondad y todo humor. Y de hecho, me parece incluso que este debe ser ese amor del que está escrito, que puede hablarse con las lenguas de los hombres y de los ángeles, mientras que sin amor suena como bronce de un címbalo. Y agregó: el escritor debe ser fiel a la verdad. Y esto es lo difícil, porque solo se puede escribir verídicamente a un ser humano describiendo sus imperfecciones. El ser humano perfecto no tiene interés, ya sabes,
el Buda que abandona el mundo. Solo podemos amar las imperfecciones de la vida, y cuando el escritor lanza el dardo de la verdad, duele, pero lo lanza con amor. Esto es lo que Thomas Mann llamó ironía erótica. El amor por lo que uno mismo está matando con su palabra cruel y analítica. Y le dice Moyers, el periodista, me gusta esa imagen. El amor hacia el pueblo natal, los sentimientos que ese lugar te inspira a pesar de todo el tiempo que hayas estado ausente, o aunque no regreses nunca. Allí fue donde uno descubrió a la gente. Pero ¿por qué dices que amamos a la gente por sus imperfecciones? Le contestó Campbell. Los niños no son adorables porque están cayendo todo el rato y tienen cuerpos pequeños con cabezas demasiado grandes. ¿No lo sabía muy bien Walt Disney cuando hizo Los 7 enanitos? Y esos graciosos perritos que tiene la gente, los queremos porque son muy imperfectos. Y le dice Moyers, la perfección sería muy aburrida, ¿no? Y dice Campbell, necesariamente sería humana. El punto umbilical, la humanidad, aquello que te hace humano y no sobrenatural e inmortal. Y le dice, y sigue, prosigue. Eso es lo que amamos. Por eso a mucha gente se le hace tan difícil amar a Dios, porque no encuentra la imperfección. Se le puede reverenciar, pero eso no se parece al verdadero amor. Es a Cristo en la cruz al que podemos amar. Y le dice Moyers, ¿por qué? Y contesta Campbell, por el sufrimiento. ¿El sufrimiento es una imperfección? ¿No? Le pregunta. Y Moyers, el periodista, le dice, la historia del sufrimiento humano, de las luchas, la supervivencia. Y le contestan, y la juventud, que llega a conocerse, a saber lo que le espera. Y sigue el diálogo. Para hacerlo más fluido, voy a decir M, que es Moyers, y C, pues es Campbell, ¿no? Entonces, dice M, leyendo tus libros, Las máscaras de Dios o El héroe de las 1000 caras, por ejemplo, llegué a comprender lo que tienen en común los seres humanos. Y lo podemos hallar como revelación en los mitos. Los mitos son historias de nuestra búsqueda de la verdad a través de los tiempos, del sentido. Todos necesitamos contar nuestra historia y comprenderla. Todos necesitamos comprender la muerte y llegar a un acuerdo con ella. Y todos necesitamos ayuda en nuestros pasajes del nacimiento a la vida y después a la muerte. Lo necesitamos para que la vida signifique algo, para que se comunique con lo eterno, para que atraviese el misterio y podamos descubrir quiénes somos. C. Se dice que todo cuanto ansiamos es encontrarle un sentido a la vida. No creo que sea eso lo que realmente buscamos. Creo que lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más internos, y así sentir realmente el éxtasis de estar vivos. Al fin y al cabo, de eso se trata. Es lo único importante, una serie de pistas que nos ayudan a encontrarnos dentro de nosotros mismos. Pues ahí le contestó, ¿verdad?, al periodista. El otro fue muy explícito y muy filosófico, pero aquí le contestó. Y le dice a Moyers, M, ¿los mitos son pistas? Y le contesta Campbell, los mitos son pistas de las potencialidades espirituales de la vida humana. Y le dice M, de lo que somos capaces de conocer y experimentar en nuestro interior. Y le contesta Campbell, sí, M, le dice, has cambiado la definición del mito. De ser la búsqueda del sentido, pasa a ser la experiencia del sentido. Campbell le contesta, no, la experiencia de la vida, del sentido se ocupa la mente. ¿Cuál es el sentido de una flor? Hay una historia zen
sobre un sermón de Buda que consistió simplemente en coger una flor. Hubo un solo hombre que con los ojos le hizo un signo de que entendía lo que había dicho. Ahora bien, el mismo Buda se llama el que viene. No hay sentido. ¿Cuál es el sentido del universo? ¿Cuál es el sentido de una pulga? Es algo que está ahí, nada más, eso es todo. Y tu propio sentido es que estás ahí. Estamos tan ocupados en hacer cosas para lograr fines con valores externos que olvidamos que el valor interior, el éxtasis que se asocia con la vida, es lo único que importa. Y le dice Moyers, ¿cómo llegar a esa experiencia? Y dice Campbell, pues leyendo mitos, te enseñarán que puedes volverte hacia adentro y empezarás a recibir el mensaje de los símbolos. Lee mitos de otros pueblos, no los de tu propia religión, porque tu propia religión tiendes a interpretarla desde el punto de vista de los hechos, pero si lees los otros, empiezas a captar el mensaje. Hago un paréntesis ligero. Nosotros acostumbramos a decir filosofías, no religiones, porque respetamos cualquier ideología, pero pues estoy leyendo lo que dicen estas personas y nada más por ese sentido lo menciono. ¿Ya? El mito te ayuda a poner tu mente en contacto con la experiencia de estar vivo. Te dice qué es la experiencia. El matrimonio, por ejemplo. ¿Qué es el matrimonio? El mito te dice que es en la reunión de la diada, de la pareja, separada. Originalmente eras uno, ahora eres dos en el mundo. Pero el reconocimiento de la identidad espiritual es lo que es el matrimonio. El reconocimiento de la identidad de dos seres, ¿no? Que por amor se unen. Y también por deseo. Por eso que hemos hablado de la materia, ¿no? Que somos parte animal y esa parte animal que tenemos es donde entra el sexo, ¿sí? Entonces, las dos cosas entran. Es muy diferente de un amorío. El espiritual, el matrimonio, ¿no? Muy diferente de un amorío. No tiene nada que ver con eso, o sea, de tener un amante, ¿verdad? Es otro plano mitológico de la experiencia. Cuando la gente se casa pensando que inician un prolongado idilio, o sea, una relación sentimental, se divorciarán muy pronto, porque todos los idilios terminan en la desilusión. El matrimonio, en cambio, es el reconocimiento de una identidad espiritual. Si vivimos una vida adecuada, si nuestras mentes están sintonizadas con las cualidades adecuadas, cuando miramos al otro sexo, encontraremos nuestra contrapartida masculina o femenina adecuada. Pero si nos distraemos o si nos distraen los intereses sensuales, nos casaremos con la persona que no nos conviene. Al casarnos con la que sí nos conviene, reconstruiremos la imagen del Dios encarnado, y eso es el matrimonio. Le dice Moyers, la persona adecuada, ¿cómo elegir a la persona adecuada? C. Campbell, el corazón te lo dirá, debería decírtelo. Yo le agregaría la intuición, y no me meto a más, pero hay otras, ¿cómo diría yo? Otros ingredientes que van dentro de eso. Deberías meterme en otro campo, que lo hablaremos más adelante. Y le dice Campbell, el corazón te lo dirá, debería decírtelo. M, el ser interior. C, ahí está el misterio. M, reconoce a tu otro yo. Campbell, bueno, no sé, pero hay un relámpago que atraviesa el espacio y algo en ti sabe que esa es la persona. Fíjate, pero hay un relámpago que atraviesa el espacio y algo en ti sabe que esa es la persona. Pues es de lo que les medio estoy diciendo, ¿no? Es una intuición, digamos. Bueno, si el matrimonio es la reunión del yo, con la otra parte masculina
o femenina de nosotros, ¿por qué se ha convertido en algo tan frágil en la sociedad moderna? Y le dice Campbell, porque no es considerado como un matrimonio. Yo diría que si el matrimonio no constituye una prioridad absoluta en tu vida, es que no estás realmente casado. El matrimonio significa los dos en uno, los dos que son una carne. Si el matrimonio dura lo suficiente y tú te enriqueces constantemente por él, en lugar de hacerlo por tu capricho individual, entonces llegas a confirmar que es cierto, los dos se encarnan realmente uno. Aquí me voy a permitir, con todo respeto, hacer un comentario. Miren, por una serie de experiencias, de lecturas, de pláticas, de vivencias, el matrimonio, quizá Freud no lo dijo, pero hay otro psiquiatra mexicano que ya mencioné en algún programa, el doctor Salvador Roquet Pérez, veracruzano, pues tenía otro concepto, porque él penetró más en la mente humana, en la psique, más que Freud, ¿sí? Que se quedó, digamos, en la corteza. Y el amor, decía él, y yo creo, pues totalmente en eso, se forma de dos cosas. 3. La primera es la vista. Lo que dicen, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice, amor a primera vista, ¿sí? Bueno, pues te gustaste. ¿Qué es lo que vemos primero en la pareja? Pues el rostro. Los hombres ya nos empezamos a fijar en otra cosa, que las mujeres también en otra cosa. Pero eso se convierte en una fantasía. Entonces, la parte del amor es fantasía. Y ahí entra la otra parte. Antes de lo que se dice aquí, entra en que hay muchas teorías y escritas, y hasta películas, en que parece novelesco, pero se habla de las reencarnaciones. Y al hablar de las científicos lo han hecho, hay libros, por ejemplo, el doctor Weiss, muchas vidas, muchas muertes, ¿sí? Se llama. Hablan de que en otra encarnación se conoció una pareja, hombre y mujer, y pasan X tiempo y reencarnan. Pero se hicieron la promesa, o tuvieron un gran amor en ese tiempo, o se hicieron la promesa de que el que primero muriera buscaría en el futuro, no se habla de encarnaciones, a su pareja que amó tanto en esta que están viviendo. Entonces suena novelesco y muy romántico, pero hay algo de cierto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y este doctor Weiss lo demuestra en su libro de exámenes que hizo con una paciente que le contó 160 vidas, ¿sí? Con la ayuda de su esposa, que era psicóloga, porque hablaba la paciente en éxtasis, hablaba de lugares, de cosas, de tiempos. Por ahí está el libro, se llama Muchas vidas, muchas muertes. Dr. Weiss, W-E-I-S-S, sí, Weiss. Búsquenlo y les va a gustar. Y el último punto es el que la sociedad, llámesele la filosofía que sea, el rito del matrimonio, que se usó tanto para unir a naciones, a pueblos, la unión, pues es social, convenienciera, mejor dicho, ¿sí? Entonces, son elementos que las filosofías han explotado, han obligado, les ha convenido, han sido acuerdos de reyes, de poderosos, donde los guías de esas filosofías han estado de acuerdo por conveniencia, por presión, por lo que sea. Entonces, todos esos elementos forman el matrimonio. Yo sí conozco alguna pareja por ahí que desde que se casaron ha sido el ideal que está dicho aquí, el ideal, y son felices a la vista. Pero si uno se interioriza en la vida de esa pareja,
Conozco una de 57 años de casados. Está viva. Están vivos los dos. Hay una canción también que dice que muy famosa, una cantante española, Rocío Dúrcal, se hizo famosísima con esa canción de un mexicano que se llama, no me acuerdo, pero la parte principal es que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, yo digo, a ver, lleva 56, 57 años de casados, pero ¿hasta dónde es costumbre y hasta dónde es amor? Ya no hay sexo, ya no hay la parte física, ya no hay esa unión, ya nada más es una costumbre. Claro que están los hijos, y los hijos desde pequeños, si es un hombre responsable, pues cuida a su familia y le procura lo mejor a sus hijos y a su esposa, obviamente, y hablo de un hombre, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo a su conciencia, pero pues hay que leer lo que dice aquí este hombre. Entonces me quedé. El matrimonio es la reunión del yo con el yo. Bueno, con otra parte masculina o femenina de nosotros. Es cierto, sí, tenemos una parte femenina y parte masculina, ¿sí? Tanto en el cerebro como en nuestros cromosomas, etcétera, etcétera. Los médicos saben de esto. Y le dice Campbell, porque él preguntó, ¿por qué se ha convertido en algo tan frágil en la sociedad moderna? Pues porque no es considerado como un matrimonio, dijo Campbell. Yo diría que si el matrimonio no constituye una prioridad absoluta en tu vida, es que no estás realmente casado. El matrimonio significa los dos en uno, los dos que son una carne. Si el matrimonio dura lo suficiente y tú te riges constantemente por él en lugar de hacerlo por tu capricho individual, entonces llegas a confirmar que es cierto. Los dos encarnan realmente uno. Bueno, pues muy posible y muy cierto. Pero no es general. No es general. Y menos universal. No que universal. ¿Cómo podemos decir? ¿Planetario? Oh. Bueno, le dice Moyers, uno no solo biológicamente, sino espiritualmente. Es una sola persona. Y Campbell le contestó, en primer lugar, espiritualmente. Lo biológico es la distracción que puede llevarte a una identificación errónea, y se refiere al sexo. Entonces, pregunta Moyer, entonces la fusión social del matrimonio, la reproducción de la especie, ¿no es la primordial? Le contestó Campbell, no. Eso en realidad es solo el aspecto primario del matrimonio. En el matrimonio hay dos estadios completamente diferentes. Primero, está el matrimonio joven que sigue el impulso maravilloso que les ha dado la naturaleza para producir hijos mediante la interacción biológica de los sexos. Pero llega el momento en que los hijos se independizan y se independizan de la familia. Yo le agrego, pues se van, sobre todo en Norteamérica. Dejan a la familia y la familia queda sola. ¿No? Y la costumbre es que la esposa atiende al esposo. Pero cuando ya son ancianos, pues acaban en el asilo los dos, ¿verdad? Aunque tengan mucho dinero, bueno, pues entonces hay quien los atienda. Pero vayámonos a lo popular, ¿no? A la mayoría. Queda sola la pareja. Me asombra ver la cantidad de amigos míos que a sus 40 o 50 años se separan. Han tenido una vida matrimonial muy buena mientras estaban los hijos, pero interpretaron su unión como una relación mediada por los hijos. Eso se llama responsabilidad del padre sobre todo, que es el que sostiene. En nuestra cultura occidental, el varón es el que sostiene a la familia. Por eso se dice, el hombre trabaja para llevar el pan a la casa. Y la mujer, se dice, crea a los hijos, los educa, cuida la casa y atiende al marido cuando llega del trabajo. Todas las mujeres dicen, eso es egoísta. Bueno, pues, entonces si no me voy a trabajar, yo como hombre digo, pues entonces vete tú a trabajar. Y se invierten los elementos por los que fue creada la pareja, ¿verdad?
En fin, hay costumbres en todos los pueblos, los países. Pero estaban los hijos. Pero interpretaron su unión como una relación mediada por los hijos. No la interpretaron centrándose en su propia relación personal. Es necesario a veces repetir las cosas. El matrimonio es una relación cuando te sacrificas en aras del matrimonio. Te estás sacrificando no a tu cónyuge, sino a la unidad existente en una relación. La imagen china del Tao, con su interacción de luz y sombra, esa es la relación del yang y el yin, lo masculino y lo femenino. Y de eso trata el matrimonio. Y en eso te has transformado. Cuando te casas, ya no eres esa persona sola. Tu identidad se halla inscrita en una relación. El matrimonio no es simple amorío, es una ordalia. Y la ordalia es el sacrificio del ego a una relación en que los dos se han vuelto uno. Suena muy bonito y qué bueno. Así, la mayoría de las filosofías entiendo que aconsejan lo mismo. Y le dice el periodista, de cómo el matrimonio es totalmente incompatible con la idea de desarrollar una vida individual. Y le contesta Campbell, no se trata sencillamente de llevar una vida individual. ¿Sabes? En cierto sentido sí, pero es que la vida ya no es individual de uno solo, sino de los dos juntos como uno. Y esa es una imagen puramente mitológica, que significa el sacrificio de la entidad visible para lograr un bien trascendente. Es algo que se realiza hermosamente en el segundo estadio del matrimonio, en lo que yo llamo el estadio alquímico, de los dos experimentando ser uno. Si siguen viviendo como en el estado primario del matrimonio, se separarán cuando sus hijos se vayan del hogar. Papá se enamorará de alguna adolescente, aquí le decimos carne joven, y si le agregamos guapa y buen cuerpo, bueno, así es la vida. Se enamorará de alguna adolescente y correrá tras ella, y mamá se quedará con la casa y el corazón vacíos y destrozados, y tendrá que arreglárselas sola a su modo. Con todo respeto, se dice esto, pero es la realidad. En Norteamérica es muy común. Desde que era yo chamaco, me acuerdo que fui la primera vez a Estados Unidos, en Texas, y empecé a ver esas cosas, ¿no? Más bien de joven, no de chamaco. Ya de joven, cuando entraba a la universidad. Pero pues en ese tiempo, yo creo que ahora está igual, ¿no? Entraba uno a la universidad a los 16, 17 años. Entonces, pues, no sabía uno nada. En fin. Le dice el periodista, eso porque no comprendemos los dos niveles del matrimonio. Campbell le dice, porque no se adquiere un compromiso. Moyers, pero decimos o decidimos hacerlo. Nos comprometemos para lo mejor y lo peor. Y le dice Campbell, esos son remanentes de un ritual. De un ritual. Le dice el periodista, y el ritual ha perdido su fuerza. El ritual que en una época transmitía una realidad interior, ahora es solo forma, sí, social. Y eso es cierto tanto para los rituales de la sociedad como para los rituales personales del matrimonio y la religión. Y yo le agrego, con mucho respeto, y el interés, pues económico o social. Campbell le contestó, ¿cuánta gente antes del matrimonio recibe adiestramiento espiritual sobre el significado del mismo? Es una pregunta. Dice, cualquiera puede ir a la oficina de un juez y en 10 minutos ya está casado. La ceremonia matrimonial en la India dura 3 días. Esa pareja queda pegada. Y le dice Moyers, ¿estás diciendo que el matrimonio no es solo una disposición social, sino también un ejercicio espiritual? Le contestó Campbell, primordialmente es un ejercicio espiritual y se supone que la sociedad nos ayuda a comprenderlo. El hombre no debería estar al servicio de la sociedad, sino la sociedad al servicio del hombre. Cuando el hombre se pone al servicio de la sociedad, tiene un estado monstruo
Y eso es lo que está amenazando al mundo hoy. Caray, y eso lo dijo en ese tiempo. Pues, ¿qué está pasando? Lo mismo. Por eso me atreví a decir al principio, es premonición. Spengler es el rey de la premonición. Ese individuo, ese sabio, profeta, caray. Él se adelantó un siglo. Entonces, pues, claro que es cierto. Eso es lo que está amenazando al mundo hoy. El Estado monstruo, o los Estados monstruos. Le dice Moyers, ¿qué sucede cuando una sociedad ya no se adhiere a una mitología poderosa? Campbell, sucede lo que hoy tenemos en las manos. Si quieres saber qué significa tener una sociedad sin rituales, lee el New York Times. Ya, ahí se acabó. Y le dice el periodista, ¿y qué encuentras? Campbell le dice, las noticias del día, incluyendo actos destructivos y violentos por parte de jóvenes que no saben cómo comportarse en una sociedad civilizada. Insiste el periodista y le dice, la sociedad no les ha proporcionado rituales mediante los cuales ser miembros de la tribu, de la comunidad. Todos los niños necesitan nacer 2 veces, aprender a funcionar, no 2 veces, muchas veces, aprender a funcionar racionalmente en el mundo, dejando la infancia atrás. Pienso en ese pasaje del primer libro de los Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, comprendía como niño, pensaba como niño. Pero cuando me volví un hombre, dejé a un lado las cosas infantiles. Órale. Bueno, pues, así es la vida, ¿no? Campbell. Así es, exactamente. Esa es la función de los ritos de la pubertad. En las sociedades primitivas se arrancan dientes, se practican arificaciones, circuncisiones, se hacen toda clase de cosas. Lo que importa es despojarse del cuerpo de niño pequeño, volverse otra persona. Cuando yo era pequeño, usábamos pantalones cortos, ¿sabes? Y después venía el gran momento en que te ponían los pantalones largos. Hoy, los chicos ya no tienen eso. Veo a niños de 5 años con pantalones largos. ¿Cuándo sabrán que ya son hombres y que deben dejar atrás las cosas infantiles? Gran pregunta. Eso lo digo yo. Moyers. Bueno, ¿de dónde sacan sus mitos hoy en día los chicos que crecen en una ciudad, en la calle 125, esquina con Broadway, por ejemplo? Y le dice Campbell, los fabrican ellos mismos. Es por eso que hay pintadas cubriendo toda la ciudad, o sea, las bardas, ¿no? Esos chicos tienen sus propias bandas, sus propias reiniciaciones y su propia moralidad. Y lo hacen lo mejor que pueden. Pero son peligrosos porque sus leyes no son las de la ciudad. No han sido iniciados en nuestra sociedad. O sea, no han sido educados. Ni por familia, padre, madre, ni por la escuela. Y le dice el periodista, Roy O'May, una persona que nació en 1909 y falleció en el 94, dice, fue un psicólogo, psicoterapeuta y autor estadounidense. Y decía que la violencia de la sociedad norteamericana actual se debe a la desaparición de grandes mitos que ayuden a los jóvenes de ambos sexos a relacionarse con el mundo o a comprenderlo más allá de lo que puede verse. Y le dice Campbell, sí, pero otra razón para nuestro alto nivel de violencia es que los Estados Unidos es un país sin un carácter nacional. Ay, sí, no estoy de acuerdo. En mi postura de investigador, les puedo decir que no es el único país patriota, sus ciudadanos, no es el único. Pero sí les puedo decir que es un país que merece mis respetos. Desde aquellos pioneros que llegaron en el siglo XVIII, fines, y que todo el siglo XIX cruzaron de este a oeste, arriesgando vidas, dejando en el camino hijos, hijas, padre, madre, etcétera, y que cruzaron valientemente todas aquellas tierras inhóspitas
habitadas por las tribus de los indios, que eran los originarios de la tierra. Mis respetos a esa gente. ¿Y qué pasó? Pues que amaron a la patria. Nosotros hemos dicho que la tierra es la madre tierra, o Dios, o madre tierra, o Dios madre. Entonces, eso es una energía que aquella gente, imagínense, por miles de kilómetros y meses a veces, caminaban recibiendo, sufriendo y todo. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo con Mr. Campbell. Estados Unidos, los norteamericanos, son gente, en su gran mayoría, muy patriotas. Ya de la gente joven yo ya no hablo. No, sí, efectivamente han cambiado mucho, mucho, mucho. Dice que Estados Unidos es un país sin un carácter nacional. Y le pregunta a Moyers, explícate. Se debe haber molestado. Dice Campbell, en el fútbol americano, por ejemplo, las reglas son muy estrictas y complejas. Pero si vas a Inglaterra, verás que las reglas del rugby no son tan rígidas. Cuando yo era estudiante, en los años 20, había un par de jóvenes que formaban una fantástica pareja de delanteros. Fueron a terminar sus estudios a Oxford y se unieron al equipo de rugby. Y un día introdujeron el pase adelantado y los jugadores ingleses les dijeron, nosotros no tenemos una norma para eso. Por favor, no lo hagan. Nosotros no jugamos así. O sea, en una cultura que ha sido homogénea durante cierto tiempo, hay una cantidad de reglas sobreentendidas, no escritas, de acuerdo con las cuales vive la gente. Ahí hay un carácter nacional, hay una modalidad, un acuerdo de no hacerlo así, le dice el periodista. Es una mitología. Campbell le respondió y le dijo, una mitología tácita, o sea, silenciosa, podría decirse. Así es como manejamos el cuchillo y el tenedor. Así es como nos entendemos con la gente y todo lo demás. No todo está escrito en libros, pero en los Estados Unidos tenemos gente procedente de todas partes, viviendo todos juntos, y en consecuencia la ley se ha vuelto muy importante en este país. Los abogados y las leyes son los que nos mantienen unidos. No hay un carácter nacional. ¿Comprendes a qué me refiero? Bueno, pues aquí nos da una explicación, o le daba a él una explicación. Entonces, pues con toda humildad, a mí la persona también me la está dando. Pero, siempre hay el pero, el but, famoso en Estados Unidos. Esa palabra es sabia, el but, B-U-T. Le dice a Moyers, sí, es lo que describió Tocqueville, que fue un pensador, jurista, político e historiador francés del siglo XIX. Es conocido por su libro La democracia en América, donde analizó el sistema político y social de Estados Unidos, cuando llegó aquí hace 160 años y descubrió un tumulto anárquico. Le dice Campbell, lo que tenemos hoy es un mundo desmitologizado, o sea, sin mitos. De ahí que los estudiantes tengan tanto interés en la mitología, porque los mitos les dan mensajes. Ahora bien, no puedo decirte qué mensajes les está aportando a los jefes, que esos mensajes les está aportando a los jóvenes de hoy el estudio de la mitología. Sé lo que a mí me dio, pero algo está haciendo por ellos. Cuando doy una conferencia en cualquier universidad, la sala está repleta de estudiantes que ha ido a ver lo que tengo que decir o a escuchar. Suelen asignarme un aula que resulta pequeña, porque los organizadores no sospechaban cuánto entusiasmo despertaría el tema entre los estudiantes. Fíjense que, pues déjenme platicarles algo que me llenó de orgullo. Me invitaron un día aquí en esta ciudad donde vivo, de la cual no soy originario. Llegué de la capital del país, la Ciudad de México. Pero ya viviendo aquí hace muchos años, me invitaron a la universidad, a la Facultad de Derecho de la campus de la Universidad de Querétaro, que la sede es la capital del estado. Y la misma persona que me invitó, que era la directora de la Facultad de Derecho, no se imaginó. Bueno, y además no tenían un lugar más grande, el auditorio. Y con mucho gusto y satisfacción se llenó.
y se habló 2 horas y nadie se levantaba. Entonces he vivido esto que está narrándonos aquí este hombre. Es cierto. Nunca se imaginó el entusiasmo que despertaría el tema entre los estudiantes. Y le dice el periodista, conjetura, ¿qué crees que le aporta a la mitología las historias que se escuchan de tu boca? Le contestó Campbell, son historias sobre la sabiduría de la vida y lo son de verdad. Lo que aprendemos en nuestras escuelas no es la sabiduría de la vida. Aprendemos tecnologías, recibimos información. Yo agrego, nos enseñan a estudiar, nos enseñan a leer. Entre el profesorado existe hoy una inquietante negativa por enseñar a los alumnos los valores de la vida relacionadas con las asignaturas. En nuestras ciencias de hoy, y esto incluye la antropología, la lingüística, el estudio de las religiones, etc., hay una tendencia a la especialización. Y cuando ves todo lo que tiene que saber un especialista, puedes entender esta tendencia. Para estudiar budismo, por ejemplo, tienes que acceder no solo a todas las lenguas europeas en las que se ha expuesto la materia oriental, particularmente el francés, alemán, inglés e italiano, sino también sánscrito, chino, japonés, tibetano y varias más. Pues como decíamos en México, a todos los edificios le decimos, eso está en chino. Bueno, con respeto, en broma. Solamente eso ya es una tremenda tarea. Un especialista así no puede empezar a interrogarse además sobre las diferencias entre el iroqués y el algonquino, que son los pueblos indígenas de Norteamérica. La especialización tiende a limitar el campo de problemas de los que se ocupa el especialista. Sin embargo, la persona que no es un especialista, sino un generalista como yo, se ocupa de una cosa que ha aprendido de un especialista, de otra cosa que ha aprendido de otro especialista. Y ninguno de los dos ha considerado el problema de por qué esto ocurre aquí y también allá. Así es como el generalista, y entre académicos este es un término peyorativo que empeora, pasa a un aspecto de problemas distintos que son más humanos, podrá decirse que específicamente culturales. Bueno, nuestros queridos televidentes, hemos llegado al final de este primer capítulo, de esta primera parte, en donde adivino, o me supongo, ojalá que no, que nada más me suponga, que la mayoría de nuestro teleauditorio pues tiene la suficiente cultura, los suficientes conocimientos para entender todas estas cosas, porque a veces nosotros mismos entendemos, y ya tenemos edad suficiente y estudios suficientes, diríamos, para habernos atrevido a leer estas cosas. ¿De otra forma? Más fácil. Bueno, pues una vez más, disculpen la emoción de los momentos, las confusiones. Me hago hasta ayudarle una regla para no perder la línea, pero me salgo de cuadro y una disculpa más. Les agradezco mucho su atención, espero les haya interesado y hasta la próxima. Muy buenas tardes y nos veremos. Gracias.